Amén. Mi hermana Lili, por favor, ayúdeme con la oración. Amén. Vamos a estar orando para dar inicio ya a la clase. Amén, sierva. Soberano Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tú eres un Dios bueno y digno de ser en gran manera alabado, Señor. En esta tarde ponemos nuestras vidas en tus manos, la vida de tu sierva, de cada uno de mis compañeros, pidiéndote que tú nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender tu palabra, para vivirla, atesorarla, guardarla en nuestro corazón, ponerla por obra y por práctica y poderla enseñar a otros. Disipamos todo aquello que no es tuyo. Pon en cada uno de nosotros una actitud enseñable, pon humildad en nuestro corazón, oh Dios, y ayúdanos a permanecer en tus caminos. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido y podemos avanzar y seguir adelante tomados de tu mano. Este tiempo lo ponemos en tus manos, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Bien, vamos a estar dando inicio a las clases en esta hora y vamos a seguir viendo lo que es las cartas paulinas, amén, o las epístolas paulinas. Y para eso vamos a estar ubicándonos en el libro de Primera de Timoteo, que es lo que nosotros nos quedamos y es una de las cartas que tenemos que seguir estudiando. Amén. Entonces, vamos a seguir con el libro de Primera de Timoteo, ¿no? Entonces dice que la primera carta de Timoteo, Pablo escribe a su amigo querido, hijo en la fe Timoteo, quien se encuentra pastoreando la iglesia en Éfesos. Hechos termina con Pablo preso en Roma, como ya lo estuvimos viendo, en el 62 después de Cristo, fue liberado y detenido por segunda vez y martirizado en el 67 después de Cristo. Y esto nos da una ventaja de 5 años en que las epístolas pastorales fueron escritas. En este lapso, las epístolas pastorales fueron escritas. Timoteo era oriundo de Listra y su madre era judía y su padre dice que era un hombre griego. Timoteo se unió a Pablo, o sea, se unió con él, siendo su colaborador en su segundo viaje misionero y lo acompañó siempre. Para evitar cualquier controversia, Pablo se aseguró de que Timoteo fuera circuncidado antes de participar en cualquier ministerio. O sea, Pablo lo hace circuncidar para que él pueda participar también con él como su colaborador. Timoteo se encargó de la iglesia de Éfeso siendo muy joven. La iglesia estaba en peligro de ceder ante las falsas enseñanzas y Timoteo debía de evitar que se descarrilara de la sana doctrina. Entonces, Timoteo, colaborador de Pablo, estaba allí pastoreando, mis amados hermanos, la iglesia de Éfeso, para evitar que la iglesia se vaya a desviar. Entonces seguimos viendo lo que es el estudio de la carta de Primera de Timoteo. Entonces encontramos en Primera de Timoteo 4 divisiones que encierran esta carta. Y la primera división es la instrucción a la iglesia o instrucciones a la iglesia. Entonces, Pablo se presenta como autoridad de apóstol. La carta sería leída a todos y Timoteo es llamado verdadero hijo de la fe. Pablo lo engendró para Cristo. ¿Por qué Pablo toma la paternidad de Timoteo, mis amados hermanos? Porque cuando Pablo predicó el Evangelio es cuando Timoteo se convierte al Señor. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que el Padre es descrito como el Salvador y Jesús es descrito también como nuestra esperanza. Entonces, fue alcanzado Timoteo a través de la predicación del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Pablo en el libro de Timoteo advierte sobre las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que estaba o querían introducirse en la iglesia en ese tiempo. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 11, ahí lo estamos viendo en nuestra diapositiva. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, aunque aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras sí a los discípulos. Entonces Pablo quiere darle instrucciones a la iglesia para guardar a la iglesia. Al parecer, muchos falsos profetas
o gente que quería cambiar el evangelio se había introducido en ese tiempo y era necesario enseñar e instruir a Timoteo para que pueda dar una doctrina sólida a la iglesia, para que la iglesia no se aparte, ¿no? Entonces, Timoteo tenía que proteger, tenía el deber de proteger a la iglesia del daño. ¿Cuál era el daño? Como yo les decía, era la falsa enseñanza, ¿no? La gente en este tiempo había mucha disputa con los judaizantes, que yo ya les decía la semana pasada quiénes eran estos, ¿no? Entonces, ellos querían poner en la iglesia fábulas, genealogías interminables, y Pablo les recuerda que todos los mandatos se resumen en qué, en el amor. Pablo les está diciendo también que la ley nos salva, que la ley solo muestra el pecado y la necesidad de ser salvados, pero para nosotros recibir la salvación tenemos que estar listos también para recibir a Cristo y para recibir el Evangelio de Dios en nuestros corazones. Entonces, Pablo relata en Primera de Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al 17, Pablo relata cómo perseguían a los cristianos y lo que Dios hizo en su vida después de que conoció a Jesús. Él da un relato de cómo él perseguía a los cristianos y qué fue lo que Dios hizo en su vida después que conoció a Jesús. Lo que ocurrió con Pablo es el mensaje que nosotros debemos de anunciar al mundo. Y mira lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, si lo puede leer por allí mi hermana Lili Guerrero. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Entonces, por allí, mi hermana Amén. Lili, amén, léalo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, él se presenta como el que fue alcanzado, ¿no es cierto? Alcanzado por el Evangelio de Cristo después de ser un perseguidor. Entonces, nosotros podemos vernos que Jesús vino a salvar a los pecadores, como Pablo, como cada uno de nosotros, y necesitamos, la humanidad y el hombre necesita ser salvado a través de la obra de Cristo Jesús. Y estas son las instrucciones que el apóstol Pablo le da a este joven Timoteo para que pueda mantener firme la doctrina de Cristo, que la salvación no se basa en, en las fábulas o en las enseñanzas que quieran impartir mucha gente que con su conocimiento quería doctrinar a la iglesia diferente de la doctrina que él presentaba a través de Cristo Jesús. Entonces le da varias instrucciones en Timoteo capítulo 1, del versículo 18 al 20, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, amén, que debe de pelear la buena batalla. Le dice, pelea la buena batalla, que él debe de permanecer fiel y continuar luchando, ¿no? Porque otros quizás habían caído, otros quizás habían ya tropezado, aún de la propia iglesia, pero el deseo de Pablo era que Timoteo se mantenga firme, arraigado en el Señor. Por eso es que también el apóstol Pablo cuando escribe la carta de los Corintios, en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 10, perdón, versículo 12, dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Nosotros vemos que se cita aquí a dos personajes en el libro de Timoteo, uno es Emineo y otro es Alejandro. Habían sido hermanos, pero se alejaron de la sana doctrina y no solamente se alejaron, sino que dice la palabra del Señor que ellos arrastraron también a muchas personas, los arrastraron con ellos y estos hombres como Himineo y Alejandro se convirtieron en enemigos del Evangelio de Cristo. Entonces, por eso era necesario que el apóstol Pablo pueda afirmar la fe de la iglesia a través del joven Timoteo. Entonces, vemos la segunda parte que también nos enseña la carta de primera de Timoteo y es la vida en la iglesia. Amén. La vida en la iglesia. Entonces, nosotros podemos ver que no puede ser más claro aquí. Debemos de orar por todos los hombres y por todas las autoridades. Esto es lo que le enseña el apóstol Pablo aquí a Timoteo, que es necesario que se ore por todas las autoridades y por todos los hombres. Que recuerden que la autoridad en los tiempos de Pablo era el emperador Nerón. Y Nerón era un hombre muy sanguinario, perseguidor de las iglesias. Entonces, cuando nosotros vemos incluso la historia de este hombre Nerón, dice que este hombre quemó Roma y le echó la culpa
también a los creyentes, que ellos fueron los que quemaron, y hubo una persecución tan grande, hubo muerte, hubo mucho dolor en el tiempo en que este gobernador Nerón estuvo a cargo de Roma. Pero a pesar de todo esto, nosotros vemos a un Pablo que le está diciendo a Timoteo que es necesario orar por las autoridades. Amén. Pablo escribió esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque aún las autoridades que son corruptas necesitan un encuentro con Dios para poder cambiar. Amén. Entonces nosotros a veces ponemos nuestra mirada en las autoridades y decimos, tal gobernante, si está tal gobernante, nuestra nación va a cambiar. Si tal gobernante viene, él va a traer el cambio. Amén. Pero nosotros sabemos que ninguna autoridad puede traer el cambio si no ha rendido su vida y si no ha establecido a Cristo como el rey de nuestra nación, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender, al igual que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que es necesario que la iglesia ore por las autoridades. Amén. Mira lo que dice también el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. Entonces, no esperemos que un gobernante venga a salvarnos, no esperemos que un líder político venga a salvarnos. Nosotros sabemos que el único que nos puede ofrecer salvación es Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos si no es en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia, la vida de la iglesia debe de ser desarrollada su fe y su confianza y su esperanza, no en los hombres, sino en Dios. Y esto es lo que le está enseñando Timoteo, Pablo le está enseñando al joven Timoteo, pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 del versículo 8 al 15, les está diciendo, por lo tanto, quiero que todos los hombres oren en todas partes y levanten las manos santas sin ira y sin contienda. Les está diciendo, yo necesito que la iglesia tenga una postura, no solamente una postura física que pueda doblar sus rodillas, sino que sea una postura también de entrega a Dios, que tengan que rendirse, doblegar sus vidas delante de la presencia de Dios. También da ciertas normas y paradigmas acerca de las mujeres, el legado de las mujeres y las instrucciones de ellas cuando estén en la casa del Señor o cuando estén en el culto, que tienen que vestirse adecuadamente, no ser bulliciosas. Pablo trae, no excluye a la mujer de la iglesia, sino que Pablo la trae y le da normas, le enseña a cómo debe de guiarse una mujer de Dios, ¿no? Entonces nosotros vemos que en el libro de Primera de Timoteo, al hablar de la vida de la iglesia, Pablo también da muchos consejos acerca del matrimonio, de la familia, amén, y también acerca de los obispos, habla acerca de los obispos, de los requisitos que tiene que tener un obispo, que un obispo tiene que tener una alta prioridad, tiene que conocer la palabra del Señor, tiene que conocer la doctrina del Señor, tiene que ser enseñado para ser obispo en la palabra del Señor. Un obispo no puede ser un novato o alguien que simplemente se escogió al azar, sino que tiene que tener un carácter, y el carácter del obispo está en el libro de Timoteo, el carácter que tiene que tener y los requisitos. Un obispo tiene que ser humilde, tiene que tener amor, amor a Cristo, mostrar amor a su familia, tiene que educarse en la palabra del Señor y tener también la capacidad para hablar. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Todas las características que tienen que tener los hombres que van a servir en el ministerio. Entonces, vamos nosotros a ver también en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 8, del versículo 8 al 13, si usted tiene aquí su Biblia, usted puede ver allí que habla acerca de los requisitos para los diáconos. Amén. Entonces, nosotros encontramos allí que el rol de los diáconos es diferente también, ¿no? Le está diciendo que un diácono tiene que ser orientado al servicio, de igual manera necesita un buen testimonio, ¿sí?, para escoger a un líder. Le está diciendo a Timoteo, el apóstol Pablo, tú tienes que darte cuenta de algo, que cómo él seguía, cómo él vive
su vida es el mejor testimonio para poder conocer a esa persona que va a trabajar en el liderazgo de la iglesia. Así puede que tenga muchas habilidades, puede que tenga, bendito sea el nombre del Señor, muchas habilidades, pero tiene que tener una vida agradable y digna delante de la presencia del Señor. Amén. Mira lo que dice el libro de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Mi hermana Sara Plúa, si tiene por allí la Biblia, puede leerlo. Libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sigo. Amén. Amén. No, ahí no más. Ahí sigue más adelante el versículo 16 y está hablando. Entonces, él está diciendo para que tú sepas cómo deben de conducirse en la casa del Señor, ¿no es cierto? Cómo tienen que ser los hombres que van a desarrollar un liderazgo, un ministerio en la casa del Señor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos consejos que el apóstol Pablo también le da a la iglesia, cómo deben de ser los líderes. Hay también en la parte 3 que nosotros podemos encontrar en el libro de Timoteo, vemos la verdad en la iglesia. Entonces, nosotros vemos la necesidad de la palabra de Dios. En los últimos tiempos, mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, ¿no? En los últimos días, algunas personas dejarán el evangelio para seguir la mentira. Personas que exteriormente parecían creyentes acabarán siguiendo doctrinas de demonios. A algunos les prohibirán casarse, a otros se les prohibirá ciertos alimentos. Todo esto no son más que herejías con las que tratarán de justificarse por medio de las obras, apartándose del verdadero evangelio. Vemos nosotros mucho el mover de muchos falsos maestros, de muchas falsas doctrinas que había en este tiempo, porque nosotros podemos saber que después de todo, nuestra dieta no nos va a salvar, ¿no es cierto? Porque Dios creó todas las cosas buenas y nuestra esperanza está basada en Cristo Jesús. Cristo es el único que nos puede salvar. De allí no hay otra cosa más que nos pueda salvar. Entonces, Pablo anima a Timoteo a que debe de permanecer alimentado, arraigado en la enseñanza, mis amados hermanos, de la sana doctrina o de la buena doctrina. ¿Ven? Sabiendo que Timoteo tiene que enseñar, le dice el apóstol Pablo con autoridad y anima a hacerlo con valentía porque tenía que enfrentarse incluso a los hermanos que se rebelaron en contra de él, siendo aún colaboradores en la misma iglesia. Entonces, el apóstol Pablo lo anima a Timoteo a que tiene que ser un hombre de autoridad, lo anima a predicar con valentía y a defender la sana doctrina, que a pesar de que él es joven, no se sienta menospreciado por la juventud. Mira lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 12. Nuestra hermana Lili Guerrero, si lo tiene, puede leerlo también. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Amén, sierva. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino este ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud, ¿no? Timoteo era un ejemplo vivo, tanto para los jóvenes como para los viejos. Timoteo debía de predicar la palabra, usar los dones, orar, cuidar su salud. Debía de estar confiando en el Señor y caminando en la santidad. Y aparte de eso, tenía que estar protegiendo a la iglesia para que la iglesia no caiga en el error. Al igual que Timoteo, nosotros en este tiempo también debemos de mantenernos vigilantes, mis amados hermanos, para no permitir que doctrinas raras o que algo que no sea de acuerdo a la palabra del Señor entre a la iglesia. Amén. Debemos de mantener, mis amados hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y también debemos estar siempre atentos y apercibidos para estudiar la palabra del Señor y presentar buena defensa del Evangelio. Entonces, en el 5 nosotros podemos ver las relaciones en la iglesia de Cristo, ¿no? Como pastor Timoteo eventualmente tendría que corregir a la gente y debía hacerlo con humildad. Miren, él tenía que corregir a la gente y hacerlo con humildad, porque el apóstol Pablo le estaba enseñando cómo tenía que guiarse como un pastor que era.
Existían algunas mujeres en la iglesia que eran viudas, necesitaban asistencia y la iglesia debía de ayudarlas con el pan cada día, ¿no? La familia debía ayudar a sus viudas y no debían de ser una carga tampoco para la iglesia, solo debían de ayudar a las que eran viudas y de buen testimonio. Entonces, todo esto tenía que hacer también el joven Timoteo, tenía que estar preparado para todo esto. Y por eso que en este tiempo, muchos, como sabían que la iglesia ayudaba mucho a las viudas, las propias familias se desatendían de sus familiares. Y el apóstol Pablo le dice en el libro 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para de los de su casa, niega su fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces, en el capítulo 5, del 17 al 25 de 1 Timoteo, habla, mis amados hermanos, que si un pastor gobierna bien la iglesia, debe de recibir una retribución. Pablo cita a Jesús cuando dice, el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Si no hay ninguna acusación en su contra, eh, debe de el pastor también recibir honra de parte de sus miembros, ¿no es cierto? Entonces, ahí le está dando el apóstol Pablo a Timoteo una pauta de cómo debe guiarse en la iglesia y las relaciones en la iglesia, cómo debe de tomarse. ¿Amén? Pablo le dice que no haga cosas con parcialidad ni apresuradas. Debía de tener cuidado también con quien se juntaba. Debían de cuidarse de sí mismo. Tenía que este joven Timoteo cuidarse a sí mismo, porque acuérdense que Timoteo tenía también problemas estomacales. Entonces él tenía que estar preparado, tanto espiritualmente y físicamente, para poder estar frente de la iglesia. Timoteo tenía que ser consciente del testimonio de quienes lo rodeaban y especialmente sus líderes. Él tenía que estar consciente que tenía que direccionarse bien en la casa del Señor, ¿no? Entonces, ahí también en Timoteo dan unas cláusulas también y unas enseñanzas acerca de los esclavos que deben de honrar a sus amos, debe de haber el servicio mutuo, el amor a Jesús, tienen que servir a Jesús con toda humildad y con toda sencillez de corazón, ¿no? Entonces, como verdadero creyente y como verdadero pastor de esta iglesia, Timoteo debía encontrar siempre la satisfacción en Cristo. Por eso es que dice un versículo en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, Pablo le está diciendo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos codiciando se extraviaron de la fe y acabaron experimentando muchos dolores, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que él les está dando también una enseñanza y una pauta a que no deben de poner su confianza en el dinero, en la codicia del dinero, y tampoco deben de hacerse idólatras por el dinero, sino que tienen que cuidar también su corazón para servir a Cristo Jesús, ¿no? Tener puestos sus ojos en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver, ¿no?, que Timoteo debía de seguir compartiendo el evangelio de Jesús con la iglesia de Éfeso. Tenía que adoctrinarlo, tenía que cuidar su salud, tenía que enseñarle bien a ellos a cómo direccionarse y sobre todo alimentarlos bien para que la fe de la iglesia de Efesios no sea tambaleada por causa de los falsos profetas o falsos maestros. Tenía que estar alimentando a la iglesia de buena doctrina, pero para eso tenía que tener un buen liderazgo, ¿no? Nosotros hemos sido llamados también como parte de la iglesia y debemos de prestar, como yo le decía, atención a la doctrina que se nos ha dado, ¿no? Si la iglesia no levanta líderes que amen a Dios, ¿quién lo hará? Imagínense, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado como pastores o como líderes a cuáles son las personas que ponemos delante del servicio, porque esta responsabilidad no solo descansa sobre una persona, sino sobre todos nosotros. Si nos equivocamos en poner líderes que no están conforme al propósito y a la voluntad de Dios, el pueblo va a terminar tropezando, ¿no? Entonces, necesitamos poner líderes que estén cimentados en la palabra, en la doctrina de Cristo, que se mantengan con humildad, con amor, con sencillez de corazón, ¿no? Entonces, que se mantengan firmes al evangelio y que no se desvíen, especialmente en este tiempo tan peligroso que nosotros estamos viviendo, donde la falsa enseñanza y la falsa doctrina ha entrado a muchas iglesias queriendo desviar el verdadero evangelio de Cristo. Entonces, debemos de estar asegurados de algo,
de que los líderes que están al frente de la iglesia tienen que estar estudiando la palabra del Señor. No hay ninguna otra fuente que pueda direccionar a la iglesia si no es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es nuestra responsabilidad como líderes estudiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser guiada conforme a la verdad de Cristo, porque nosotros estamos viendo, mis amados hermanos, que el enemigo también quiere cambiar o transversar el evangelio de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos también en el libro de Primera de Timoteo. Y ahora sí vamos al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ver. Pablo sabía que estaba pronto a morir y escribió sus últimas instrucciones. Esta carta contiene sus últimas palabras. Primera de Timoteo y Tito fueron escritas, ni bien salió libre de su primer arresto en Roma, se escribe esta primera carta en el 62 al 63 después de Cristo. Las cosas cambiaron en el 64 después de Cristo, lo que yo les estaba diciendo, cuando Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos. Pablo es apresado en una mazamorra fría y pide que le traigan una capa. Pablo es consciente que pronto será ejecutado y que verá al Señor. Entonces, Tertuliano Eusebio, historiadores, nos dice que Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano, a quienes no les esperaba la muerte de la crucifixión, tal como ocurrió con Pedro en el año 67 después de Cristo. Entonces, Timoteo fue uno de los discípulos en quien Pablo más confiaba. Se estableció en Éfeso y recibió la primera carta que Pablo le envió en primera de Timoteo. Luego, pasados 4 años, Pablo ahora escribe segunda de Timoteo. Y esta es la carta que vamos a seguir estudiando, el libro de segunda de Timoteo, ¿no? Como nosotros vemos, Timoteo debía de llevar a cabo la obra de Pablo que le había encomendado, sin desviarse primeramente de la voluntad, sin desviarse de la voluntad de Dios y sin desviarse también de la palabra del Señor. Entonces, él tenía que mantenerse fiel, este joven llamado Timoteo tenía que mantenerse fiel, no podía desviarse de la verdad del evangelio. Como pastor y como líder, tenía que ser fiel a la palabra del Señor hasta el final. La Biblia no menciona la persecución de los cristianos por parte de Roma, pero la historia sí lo hace. No vemos nosotros cómo fueron perseguidos los cristianos por el Imperio Romano, pero cuando usted estudia historia de la iglesia, usted ahí va a ver la historia de cómo cada uno de ellos fueron perseguidos. ¿No? Entonces, nosotros podemos ver este escenario está en el libro de Segunda de Timoteo y Primera de Pedro. Pablo será ejecutado por un crimen que no cometió y esta es, como quien dice, su última carta. La segunda carta de Timoteo es una carta, mis amados hermanos, de victoria. Imagínense, tan terrible era en este tiempo todo lo que pasaban los creyentes y las persecuciones que ellos vivían. El libro de Segunda de Timoteo tiene 4 divisiones. Primero, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé valiente, sé fuerte, estate atento y sé fiel. Vamos a ver el primer punto que dice, sé valiente. Pablo siempre en sus cartas se presenta como el apóstol, pues entendió que su carta sería leída no solo por Timoteo, sino por toda la iglesia. Por lo tanto, debemos de prestar mucha atención nosotros, ¿no? Entonces, Pablo puede estar en una prisión romana, pero sigue siendo un apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. La prisión era la voluntad de Dios para él, porque allí escribiría la última carta. No disminuiría su mensaje. Las circunstancias externas o lo que este hombre llamado Pablo estaba pasando no lo iban a hacer cambiar de su fe, no lo iban a hacer cambiar de sus convicciones, mis amados hermanos, sino que él, a pesar de todas las persecuciones que estaban pasando, él seguía predicando. Por eso nosotros podemos estar pasando pruebas, pero eso no nos debe de cambiar lo que nosotros somos en Cristo. Tampoco significa que por las pruebas o las diferentes cosas que nosotros pasemos, significa que Dios no nos ame o que nos castigue por algo, ¿no? Somos lo que somos en Cristo por causa de la gracia de Dios. Ten cuidado y no dejes que las circunstancias dirijan tu vida, ¿no? Pablo conoce a la abuela de Timoteo y a su madre. Le dice Loida y Eunice, que eran unas mujeres, Pablo las describe como unas mujeres de fe. Al parecer, Timoteo era muy temeroso y esto, mis amados hermanos,
le restaba un poco de eficacia en el llamado. Era un joven que también tenía muchos temores y esto le restaba un poco de eficacia en el llamado que él tenía. Por eso era necesario que el apóstol Pablo le escriba que sea valiente, ¿no? Le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mi hermana Lili Guerrero, por favor, léalo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, había una pequeña falencia en el joven Timoteo y es que él era muy temeroso, tenía mucho miedo y Pablo le inyecta esta palabra para aumentar su fe y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque nosotros sabemos que el miedo es lo contrario de la fe. Cuando reaccionamos por miedo, no estamos caminando en fe, porque el miedo nos hace dudar muchas veces. Acuérdese que Pedro, perdón, cuando el Señor Jesús lo llamó, que baje de la barca y camine sobre el mar, mientras estaba viendo a Jesús, no tuvo miedo, pero cuando quitó sus ojos de Jesús y vio la tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, Dios no nos da miedo, sino todo lo que nosotros necesitamos. Así que no tengamos miedo de dar un paso de fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú no tienes cualquier espíritu, tú tienes espíritu de poder, de amor y de dominio. Tú no eres un cobarde. Entonces, Timoteo no debía de avergonzarse del sufrimiento que estaba pasando por el evangelio, porque Dios llamó a Pablo igualmente, así como lo llamó a Pablo, también Pablo le está diciendo que lo llamó a él, ¿no? El llamado de Dios es glorioso, es eterno, ¿no es cierto? Porque cuando Dios nos llama, hace que nosotros pasemos de muerte a vida, ¿no es cierto? Y eso merece que nosotros podamos ser fieles, sin importar las persecuciones o todo lo que nosotros atravesemos en esta tierra, debemos estar dispuestos a seguir, a avanzar en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, algunos se desviaron, ¿no? Y esto no te puede suceder a ti, Timoteo. Permanece fiel. Tienes que permanecer fiel, porque lo que Dios nos está dando son cosas buenas. A veces es difícil, sí. A veces tendremos que sufrir, pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, sé valiente, porque hay un precio que pagar, pero sin duda ese costo y ese precio va a valer la pena. Le dice, aférrate a Jesús, pues nada de lo que el mundo se ofrece te va a comparar a lo que Cristo Jesús te ofrece. Vemos la segunda parte y le dice, sé fuerte, mire, sé valiente y sé fuerte. Para continuar la obra de Pablo, Timoteo necesitaba alcanzar a la siguiente generación y este joven estaba encargado también de levantar nuevos líderes. Mira lo que dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgueselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo da 3 ejemplos de perseverancia. Cuando nosotros vemos 2 de Timoteo, habla acerca de un soldado, del atleta y del agricultor, que estos trabajan arduamente para sacar adelante lo que tienen que hacer sin rendirse. Entonces, nosotros vemos que aunque Pablo estuvo preso en este tiempo, mientras estaba escribiendo esta carta al joven Timoteo, la palabra de Dios no le estuvo. Pablo mismo se muestra como un ejemplo, él sufrió prisión, pero él dijo que a pesar de las prisiones que él estaba pasando, él no podía callar, ¿no? Entonces, habían enseñanzas que Timoteo debía de evitar y advertir a la congregación, pues no eran buenas y habían arruinado la fe de muchos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cómo Pablo le está dando pautas al joven Timoteo para que pueda guiar como líder a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo también en 2 Timoteo 2:22, como él era joven, le dice, sé fuerte, sé valiente. Le dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Entonces, Timoteo ya se había apartado del mundo, se había hecho santo y especial para Dios, se había consagrado para el llamado de Dios, debía de evitar todas las mundanalidades, el pecado, las pasiones juveniles, porque acuérdense que era un joven, mientras perseguía la justicia de Dios, tenía que mantenerse fiel, mientras era un líder, un joven pastor, tenía que mantenerse fiel a Dios, dando testimonio. Iba a
presentarse la opresión, iba a presentarse la oposición de este mundo y los deseos de este mundo, porque el hecho de ser cristiano no significa que sean de otro planeta o superhéroes, no, pero él tenía que enfrentar esto, bendito sea el nombre del Señor, porque esto hacen los que son verdaderamente cristianos. Entonces, Timoteo tenía que enfrentar la mundanalidad, tenía que enfrentar el pecado que quizás se le iba a presentar como joven que era y debía de responder con gracia. Siempre tenía que tener buena defensa para presentar el evangelio de Dios, porque nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Diferentes, como líderes, como hermanos, como servidores de Cristo. Aquí hay muchos que predican, aquí hay muchos que ministran. Debemos, mis amados hermanos, de ser diferentes, ¿no? A pesar de que el mundo, mucha gente se levante a nosotros a ofendernos con crueldad, con maldad, nosotros no debemos de responder o actuar de la misma manera de los que actúa la gente que está en el mundo. No tenemos que responder pecado con pecado, ¿no? Sino que nosotros hemos sido llamados a vivir diferente, ¿no? Porque la gracia de Dios está en nuestras vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sé fuerte, le dice, sé valiente, ¿no es cierto? Y le dice, está atento. Vamos a ver la segunda parte también, donde le dice, está atento. Vamos a ver aquí lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Ahí usted va a poder ver cómo Pablo le da una advertencia, ¿no? Mire lo que le dice allí. También debe saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Hoy te lo puede leer y da una serie de características de todos los hombres que iban a venir en este último tiempo, ¿no? Algunas personas encarnan lo dicho por Pablo. Le dice así: vendrán hombres codiciosos, egoístas, groseros, malvados, crueles, a los cuales tú tienes que enfrentar. Incluso algunos que dicen ser creyentes van a tener estas características. Amén. Pero tú como creyente, tú como líder, como servidor, tú tienes que amar a Dios. Tú tienes que amar a Dios. Porque algunos incluso dicen ser creyentes y amar a Dios, pero lo niegan con sus hechos, ¿no? Pero el apóstol Pablo le está diciendo: tienes que tener cuidado con toda esta clase de personas que se van a presentar en tu camino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos de hacer con cristianos como ellos que tienen estas actitudes? Amén. ¿Qué debemos de hacer? Pablo le dijo a Timoteo que se aleje de ello. Evítalo. No debemos reunirnos o hacer cosas con no debemos reunir ni hacer cosas con esta clase de personas, asociarnos con esta clase de gente que puede causar daño también a nuestras vidas y puede hacer que también el evangelio de Cristo sea blasfema, ¿no es cierto? Entonces, estos falsos maestros que se iban a presentar, esos falsos maestros se iban a aprovechar de la congregación de las mujeres, manteniéndolos lejos de la verdad, pero con el tiempo el engaño de ellos iba a salir a la luz, ¿no es cierto? Iba a salir a la luz, pero igual el daño iba a ser hecho. Por eso él tenía que estar allí, atento, apercibido, cuando lleguen esta clase de gente, tener discernimiento para poder presentar buena defensa del evangelio. Pablo desea que Timoteo sea un verdadero maestro de la palabra de Dios. Y lo describe en este versículo de la Biblia. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Cuántos se lo saben de memoria de los que están aquí? Es muy hermoso ese versículo, ¿eh? Se lo sabe de memoria, usted lo sabe, lo cita. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Muy bien. Amén. Bien. Esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Miren, muy bien. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que lo importante es que él tiene que estar preparado, conocer la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Conocer las Sagradas Escrituras. Timoteo vio cómo Pablo soportó persecuciones, sufrimiento y debía caminar en esos mismos pasos, continuar en lo que Pablo le había encomendado. Y Pablo nos da la enseñanza más importante acerca de las Sagradas Escrituras. Este versículo es tan maravilloso que nosotros los encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17, ¿no es cierto? La Biblia es inerrante. Cuando digo inerrante, la palabra inerrante significa sin error. Es infalible.
esencial, es valiosa, es preciosa, es exacta en lo que enseña. La palabra del Señor no tiene errores, ¿no es cierto? Proviene del mismo Dios perfecto, por eso la palabra de Dios es perfecta. Mientras nosotros más conozcamos la Biblia, más estudiemos la palabra del Señor, mejor vamos a conocer a Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es necesario que tú estés que atento y sé fiel. Vamos a ver el cuarto donde le dice, sé fiel, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. Pablo encarga a su discípulo a predicar la palabra en todo momento, en todas las formas, que esté siempre listo para predicar la palabra. Así sea que la gente quiera escucharlo o no. Hoy la gente no quiere escuchar el evangelio, no quieren escuchar la sana doctrina, porque tienen comezón de oír. Quieren oír lo que los haga sentir de cierta manera bien, ¿no? Puede ser ellos quieren oír un cuento, quieren oír cualquier cosa, pero menos la palabra del Señor, ¿no? Hoy la gente quiere escuchar lo que sea, pero menos la palabra del Señor. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4, versículo 8. Dice, ya estoy yo a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y ahí dice un versículo muy hermoso, mis amados hermanos, y este versículo es muy maravilloso. Recuerdo cuando yo lo leí, fue uno también de los versículos que yo me memoricé, ¿no? Que le dice, he peleado la buena batalla, y muchos no lo sabemos de memoria, he acabado la carrera, he guardado la fe, mire, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo no era el único que esperaba esta corona. Los creyentes tenemos una recompensa que nos espera en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, vale la pena, mis amados hermanos, servir a Cristo. Vale la pena mantenernos, mis amados hermanos, en ese camino, ¿no? Entonces, para terminar nuestra carrera, ¿qué debemos? Ser perseverantes hasta el final, seguir adelante, no rendirnos, mantener nuestros ojos en Cristo Jesús y seguir corriendo hasta el final. Pablo amaba tanto a Timoteo que quería verlo, dice la palabra del Señor, por última vez antes de morir. Y le pide que venga, pues se sentía muy solo. Lo amaba mucho. Eso está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 9 al 16, ¿no? Había sido abandonado por algunos, otros tuvieron que dejarlo a causa del ministerio, solo Lucas lo acompañaba y Pablo anhelaba también la compañía del joven Timoteo, ¿no? Ahí nosotros podemos ver en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 18. Mire lo que le dice en el capítulo 9, si usted tiene. Yo tengo aquí mi Biblia, dice, procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Habla de Demas que se fue y se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y ahí comienza a decir, mira, él lo amaba mucho también a este joven llamado Timoteo. Entonces él se sentía solo y deseaba verlo también a Timoteo, el apóstol Pablo, ¿no? Entonces le dice que hay también, si usted sigue leyendo, le dice que le traiga un abrigo para el frío, que le traiga sus libros, porque él quería seguir estudiando y trabajando en el ministerio. No sabemos si Timoteo lo alcanzó a ver, no lo sabemos. Mire lo que dice en 2 Timoteo 4, 18, dice allí, y el Señor me librará de toda mala obra y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria. Amén, amén. Pablo concluye con estos saludos a sus colaboradores del Evangelio y le rogó a Timoteo que lo venga a visitar. Entonces, la carta de 2 de Timoteo es una carta de gran aliento para la iglesia. Sé valiente en el Evangelio. Nunca nos avergoncemos de Cristo. Seamos perseverantes en toda la obra que Él nos dio, en el ministerio que Dios nos dio. No soltamos, no soltemos lo que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado con los falsos maestros que van a venir. Tengamos cuidado con aquellos que quieren meter herejía a la iglesia. Tenemos que ser fieles hasta el final y un día vamos a estar delante del Señor y vamos a ser coronados. Vamos a ver el libro de Tito. Vamos a ver la otra carta y vamos a ver el libro de Tito. Pasamos en nuestra Biblia al libro de Tito. Es probable que Pablo escribiera a Tito al mismo tiempo que escribió su primera carta a Timoteo. Tito es considerado una de las epístolas pastorales. Ponga y puede anotar, Tito es una epístola pastoral
debido a su contenido y a la organización de la iglesia. El libro de Hechos termina con Pablo preso en Roma, fue liberado y regresó a las misiones entre el 66 al 67 después de Cristo, volvió a ser detenido y ejecutado por Nerón en Roma. Así que la carta pudo ser escrita alrededor del 62 al 65 después de Cristo. ¿Quién era Tito? Al igual que Timoteo, Pablo lo consideró su hijo en la fe. Él no es mencionado en el libro de los Hechos, a pesar de que estuvo con Pablo en el tiempo que Pablo también estuvo predicando, también estuvo Tito, pero en el libro de los Hechos nosotros no encontramos que se lo nombre a este hombre llamado Tito, ¿no? Lo que sabemos de Tito es por la carta de Pablo a Tito. Bueno, nosotros podemos ver que acompañó a Pablo en uno de sus viajes a Jerusalén y fue ejemplo contra los judaizantes, contra aquellos que querían meter el judaísmo a la iglesia, ¿no? Timoteo tenía padre gentil y madre judía, pero Tito era totalmente gentil. Miren, este hombre llamado Tito era totalmente gentil. Nadie en Jerusalén vio la necesidad de que fuera circuncidado. Acuérdense que Timoteo para empezar el ministerio, él sí fue circuncidado, pero Tito no. Él fue totalmente gentil y no se vio la necesidad de circuncidarlo, ¿no? Tito se convirtió en una parte esencial del ministerio de Pablo. No podía ir. Dice que este muchacho llamado Tito fue un muchacho que dio mucho ejemplo de servicio en el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces, si Pablo no podía ir, llevar una carta, enviaba a Timoteo o lo enviaba a Tito. Corintio fue un ejemplo de esto. Timoteo llevó la primera carta, mientras que Tito llevó la segunda carta de los Corintios. Puede ir anotando, ¿no? Entonces, siempre Tito, al igual que Timoteo, fue un apoyo en el ministerio de Pablo, ¿no? Pablo se apoyó en ellos para que también ellos pudieran ministrar la iglesia. Habían cristianos en la isla de Greta y necesitaban ayuda para organizar la iglesia. Pablo confió en Tito para llevar adelante la obra y le escribió dándole instrucciones específicas a este joven llamado Tito, ¿no? Entonces también fue un colaborador, como nosotros vemos aquí, del apóstol Pablo. Entonces, la carta de Tito tiene tres divisiones: a los líderes, por eso es una carta pastoral, a los laicos y a todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que le dice en el libro de Tito a los líderes. Amén. Entonces, vamos a estar ya con nuestra Biblia atentos. Amén. La carta empieza con la doctrina y alabanza a Dios. Pablo es siervo enviado de Dios. Predica la verdad en Jesús. Esta es la fe que nos sostiene y alinea con una vida santa al mirar hacia adelante a una eternidad con Dios. Nos prometió la salvación a través de Jesús al morir en la cruz y levantarse de la tumba. Entonces, Tito dice del el capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común, reciba gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Pablo no nos da la razón por la cual escribió a Tito, ¿no? Mire lo que dice en el libro de Tito, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Por eso te dejé en Greta, para que corrijas lo deficiente y establecieras ancianos en la ciudad, tal y como yo te mandé. Tito, capítulo 1, versículo 5. Entonces, Pablo detalla 18 requisitos que tienen que tener los líderes en la iglesia, ¿no? Dice, uno de los requisitos es que tienen que ser irreprensibles, irreprochables, marido de una sola mujer. Una advertencia contra la poligamia, no podían tener muchas mujeres, ¿no? Que tengan hijos creyentes y que sean de buen testimonio para con todos. A los líderes le dice, buenos administradores, buenos mayordomos de los bienes que Dios les ha dado, no soberbios, o sea, no arrogantes, no iracundos, que no se enojen fácilmente, no dado al vino, no borracho, no pendenciero, no dado a la violencia, no codicioso, que no ame el dinero, hospedador, que muestre hospitalidad, amante de lo bueno, que ante todas las cosas haga lo correcto, sobrio, o sea, que siempre esté
en sus facultades o en su juicio cabal, justo, recto en integridad, santo, sin mancha, limpio y puro, dueño de sí mismo, debe ser disciplinado en sus acciones, apegado a la palabra, que ame la palabra y que le enseñe, que pueda exhortar con sana enseñanza para animar y edificar, que pueda convencer a los que contradicen, que tenga buena palabra para refutar a aquellos que sembraban la falsa doctrina. 18 cualidades que deben de estar presentes en una persona que desea servir al Señor. Amén. ¿Cuántos nosotros queremos servir al Señor? Debemos de tener estas cualidades. La iglesia se enfrentaba a falsos maestros, quienes eran codiciosos, amén, quienes no venían de parte de Dios. Entonces, el Señor a través de Pablo describe esta carta a Tito de cuáles son las características que tienen que tener aquellos líderes, ¿no es cierto? Tienen que tener estas características, 18 características. Mira lo que dice el libro de Tito, capítulo 1, del versículo 15 al 16. Amén. Hay que lo lea, por favor, mi hermana Sarita Plúas. Estamos en Tito, capítulo Tito 1, 1, versículo 15. amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Pues está, y dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿no? La iglesia, entonces tiene que estar, le está diciendo apercibida, y tiene que estar, mis amados hermanos, presentando buena defensa del evangelio. Amén. Porque en este tiempo estaban atravesando muchas herejías en este tiempo. Entonces, la iglesia no podía, acuérdense que en este tiempo estaban los falsos maestros, los judaizantes, y su énfasis estaba basado en fábulas, judías, tradiciones y mandamientos de hombres. Entonces dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos, incrédulos, nada es puro, ¿no? Entonces, la iglesia no tiene que observar ni las tradiciones ni las leyes impuestas por hombres, porque acuérdense que el legalismo no salva. Lo único que salva es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el único que trae salvación. Vemos el segundo punto también, pasamos al segundo punto, a los laicos, que también se les escribe aquí en el libro de Tito, ¿no? Y dice que los adultos debían ser un ejemplo para los jóvenes en la iglesia. Los que no son maduros en la fe deben cuidar a los que son más jóvenes en el Señor e invertir en ellos tiempo y también enseñanza, edificarlos de la manera que puedan saber cómo deben de ser maridos, esposos, hombres y mujeres de Dios. Tito mismo debía de ser un ejemplo para la gente más joven que había en la iglesia de Greta. Recuerden que Tito estaba en la iglesia de Greta. Cualquiera que fuera el grupo de jóvenes esclavos, fueron exhortados a hacer lo que era correcto y daban gloria a Dios. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, todavía puedes vivir una vida para la gloria de Dios, ¿no es cierto? A pesar de la situación social en que nosotros estemos, en la situación económica, nunca puede ser una excusa, mis amados hermanos, para vivir una vida sin Dios o una excusa para pecar, ¿no? No podemos culpar a los demás que por culpa del presidente, por culpa de mi marido, que por culpa de mi hijo, que por culpa de este. No podemos culpar a los demás por nuestro pecado. Amén. Porque las circunstancias no deben de cambiar, ¿qué? Nuestro comportamiento. Como hijos de Dios, no debemos de cambiar nuestro comportamiento por las circunstancias, porque hemos sido llamados a vivir una vida para la gloria de Dios, sin importar, seamos jóvenes, viejos, ricos, pobres, estemos sanos, estemos enfermos, tenemos que asegurarnos para vivir una vida santa en el Señor, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que el diablo no tenga de qué andar señalándonos. Miren lo que dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 8, mi hermana Lili Guerrero, si lo puede leer. Miren lo que dice allí. Amén. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Entonces les está diciendo a los laicos, a los líderes, a los que están al frente de la iglesia, tienen que actuar que con santidad. Tenemos que vivir una vida con esperanza, como que si el Señor ya estuviera viniendo, mantenernos santos y puros delante de su presencia. Debemos de mirar a aquel que nos salvó, ¿no es cierto?
Vive cada día, vivir cada día con esa esperanza que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados, preparados para su venida, porque acuérdense que nada impuro entrará al reino de los cielos. Estas eran las cosas que Tito tenía que enseñar a la iglesia en Greta. Y estas siguen siendo las instrucciones también para cada uno de nosotros, para que el diablo no tenga ventaja de señalarnos. Somos hermanos y actúan de esa forma. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Por tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo la mirada en quién, en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, escribió estas pautas también a los laicos, a los pastores, a los que estaban al frente de la iglesia y también a todo el mundo, dice aquí, ¿no? Entonces, debemos obedecer a las autoridades y estar dispuestos a participar de las buenas obras, abstenernos de hablar mal e instigar a la desobediencia. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Los cristianos somos los primeros candeleros que estamos ahí hincando la política, maldiciendo a nuestro presidente, maldiciendo tantas cosas, si usted se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces como cristianos estamos allí atacando a los líderes que están, a las autoridades muchas veces y queremos meter cizaña, instigar a hacer lo malo y nosotros no debemos de ser así porque nosotros debemos de obedecer y orar por nuestras autoridades, estar allí atento a participar en buenas obras, abstenernos de hablar mal y de instigar para la desobediencia, ¿no? Vivir de tal manera que la gente vea como tu vida ha sido transformada por Jesús. Este es el punto en los siguientes versículos. Vivimos en un mundo que cada vez se opone más y más al cristianismo. Nada de esto cambia. El mandato de Dios es vivir vidas que le honren, ¿no? Entonces, Pablo advierte a Tito el daño de algunas enseñanzas y quiere que esté preparado para hacerles este frente, ¿no? Hay personas contenciosas que siempre están buscando dividir la iglesia. Amén. Y el veredicto de Pablo es claro, deséchalos después de una u otra amonestación. Vamos a ver, eso está en el libro de Tito capítulo 3, en el versículo 10. El hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren, entonces le está enseñando cómo debe de actuar en la iglesia. Pablo termina con instrucciones específicas para Tito sobre los hermanos en la obra que van y vienen. Menciona el nombre de 4 de estos hermanos, porque Pablo valoraba mucho el servicio de Tito. Pablo valoraba mucho lo que él estaba haciendo en la isla de Greta. Amén. Sin embargo, no quería que Tito tampoco se quede allí para siempre porque había otras cosas que hacer. Tito estaba allí encargado para preparar líderes para que estén al frente también de la iglesia, ¿no? Entonces, debe de haber en este tiempo más hombres como Tito que estén dispuestos a servir el evangelio en todo tiempo y en todo momento, ¿no? Ahí termina con salutaciones finales, dice. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este está en Tito, capítulo 3, en el versículo 15, ¿no? Gracias a Dios que esta carta se incluye en nuestras Biblias, mis amados hermanos, porque nos ayuda a saber lo que estamos buscando para el liderazgo y cómo actuar como miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los que están aptos para seguir un liderazgo? Las enseñanzas bíblicas y las acciones van de la mano. Qué hermoso es que usted tenga un tiempo para estudiar la palabra del Señor, para que usted esté capacitando en este seminario. Amén. Es la mejor decisión que usted ha tomado. Porque usted, como le digo, se está llenando del conocimiento de Dios y usted puede ser una fuente, un canal de bendiciones para las demás personas, ¿no es cierto? Estamos llamados no solamente a anunciar la fe y a tenerla, sino a vivirla. No siempre va a ser fácil, pero siempre va a valer la pena servir a Cristo. Levantémonos, hagamos la obra del Señor, sigamos trabajando, amén. Sigamos adelante, no nos rindamos y no bajemos nuestras manos, amén.
Entonces, nosotros vamos a entrar a la carta de Filemón. Y esta carta es muy hermosa, ¿saben? Mientras la estaba estudiando, no sabía mucho acerca de esto, pero mientras la estaba estudiando me llamó mucho la atención. Incluso aquí ya vi que tengo un mensaje muy bello, lo que es la carta de Filemón. Filemón es la carta más corta de Pablo en el Nuevo Testamento y es la más personal en todas sus cartas. A pesar de que en cada una de sus cartas hay notas personales de un tipo u otro, la carta de Filemón se caracteriza por ser totalmente personal. Pablo no está tan preocupado por la doctrina como por el individuo. Pero incluso en este caso, la doctrina es puesta en práctica y es aquí donde la llanta, podríamos decir, se encuentra en la pista. Entonces vamos a ver el motivo de esta carta de Pablo a Filemón. Entonces vamos a ver aquí. El motivo de la carta se encuentra a Pablo intentando navegar en aguas difíciles. Es hermosa como yo le decía esta carta. Él tiene dos amigos, uno de los cuales ha agraviado en gran medida al otro. Y Pablo está tratando de reconciliarlos en el amor cristiano. Es importante conocer el contexto y tratar de entender las escrituras. Y en el caso particular de la carta de Filemón, es absolutamente esencial para poder comprender esta carta, porque quizás usted la ha leído y no la comprende. Miren, la iglesia de Colosas había sido fundada por Epafras. Eso lo vemos en Colosenses 1:7 al 12, quien se convirtió en Éfeso bajo el ministerio de Pablo. La iglesia primitiva se reunía en las casas. En este tiempo no habían templos. Filemón era un hombre acomodado y la iglesia se reunía en su casa. Filemón tuvo un esclavo llamado Onésimo, que en griego significa útil. Este esclavo Onésimo le robó y huyó a Roma. Y en Roma termina preso y es alcanzado por Pablo para Jesucristo. Y Onésimo sirve a Pablo en la prisión. La iglesia de Colosas atraviesa problemas doctrinales y Epafras viaja a Roma para consultar personalmente a Pablo. Al ver a Pablo, reconoció a Onésimo, al cual lo conocía de la casa de Filemón. Miren, imagínense, ahí hay un conflicto grande. Pues la iglesia de Colosas se reunía allí. Pablo había discipulado a Onésimo y le era muy útil en la cárcel y quería mantenerlo con él, pero era propiedad de otro hombre. ¿Cuál era el dueño de Onésimo? Era Filemón, a quien conocía. Dios sacó a la luz el pecado de este joven o de este hombre llamado Onésimo. Miren, resultó que Onésimo era un esclavo, ladrón, fugitivo, mentiroso. Había perjudicado a un cristiano de buen testimonio llamado Filemón. Pablo envía a Onésimo de vuelta a Filemón con una carta y también llevaba las cartas de Colosenses a Éfesos, a Filipenses, escritas desde la prisión del 60 al 61 después de Cristo. Onésimo llegaba con la recomendación y la garantía y la bendición de Pablo. ¿Cómo? Imagínense cómo iba a responder el hermano Filemón. Acuérdese lo que Onésimo le había hecho. Le había robado, le había mentido y se había ido. ¿Cómo haría Filemón al recibir a este hombre que le había hecho estas cosas? Y era su esclavo, ¿no? ¿Lo haría con el amor de Cristo? Entonces, vamos nosotros a ver las tres divisiones de esta carta. La acción de gracia, la intersección por Onésimo y la confianza en Filemón. Entonces vamos a ver esta carta. Esta carta es muy preciosa. Mientras la estaba estudiando, estaba viendo, es muy preciosa cuando nosotros podemos entenderla. Dice allí, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Mire, le escribe Pablo, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia. Apia era la esposa de Filemón. Arquipo era el hijo de Filemón, nuestros compañeros de milicia de la iglesia que están en tu casa. Reciban ustedes gracia, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en este tiempo estaba preso por predicar de Jesús, pero no se consideraba preso de los romanos. Entonces la carta va dirigida especialmente a Filemón. Como yo le digo, Apia la esposa y Arquipo su hijo. Ellos estaban de pastor interino en la iglesia.
allí, porque acuérdense que Epafras fue a Roma donde estaba Pablo. Entonces Pablo les escribe primero dando acción de gracia. En el capítulo de Filemón, capítulo 1, versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo estaba preso, pero no se queja. Él da gracias. Lo primero que hace es agradece. Estaba agradecido a Dios por Filemón. Le dice: eres una persona agradecida. Nosotros somos personas agradecidas. Amén. Miren lo que dice en el versículo 5. Porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. El amor y la fe que tienes por Dios deben reflejarse en la persona. Tu fe se demuestra en tus acciones y testimonios. Miren, cuando nosotros vemos aquí al apóstol Pablo, nosotros vemos un Pablo muy astuto para entrar a escribirle a este hombre llamado Filemón. Mira lo que dice en el versículo 6, mi hermana Lili, si puede leerlo, en el versículo 6. Ahí donde estamos en Filemón. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Amén. Dice, pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento y el todo el bien que estén ustedes en Cristo Jesús, ¿no? Ruego a Dios que al impartir tu fe a otros, esta fe se apodere de sus vidas, le está diciendo el apóstol Pablo. Al comprender plenamente que las abundantes cualidades que hay en ti, le está diciendo, provienen de Jesucristo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, vemos que Filemón daba un buen testimonio a todo el mundo. Ayer nosotros nos preguntamos, ¿tendremos nosotros un buen testimonio, mis amados hermanos? Entonces el apóstol Pablo en el versículo 7 le dice: hermano, tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Miren, noten cómo el amor de Filemón reconfortaba los corazones de los hermanos, y esto traía gozo y consuelo a Pablo, ¿no es cierto? Ojalá nosotros, así igual que Filemón, seamos de bendición. Era costumbre del apóstol Pablo, como yo le digo, elogiar a los hermanos antes de jalarles las orejas. Él entró allí, primero exaltando su fe, hablando allí cautelosamente al hermano Filemón, porque ahí ya le iba a lanzar la bomba. La intersección, vemos en el segundo punto, la intersección por Onésimo. Imagínense. Dice allí, en el versículo 8 al 9, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, Pablo le podía ordenar lo que conviene, más bien te ruego por amor. Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo. Pablo le está diciendo, si yo quiero, puedo ordenarte, pero prefiero pedírtelo, le está diciendo. Yo quiero pedírtelo, quiero apelar al amor y a la compasión tuya, Filemón. Pablo le recuerda que tiene ya él cerca de 60 años y ha experimentado muchas pruebas, maltrato en el nombre de Jesús, ¿no? Pablo haría lo que estaba a su alcance para defender a Onésimo, no al que robó, no al que engañó a Filemón. Ese hombre ya había muerto, sino que Onésimo había nacido de nuevo. Y eso es lo que precisamente lo que hizo que Pablo interceda por él. Miren lo que dice en el versículo 10, mi hermana Sara Plúas puede leerlo. Miren lo que dice. Te Estamos en... ruego, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren, ahora sí, ya él comienza a interceder y a hablar por Onésimo. Onésimo le robó a Filimón, acuérdense, y huyó. ¿Alguna vez a ustedes le han robado, los han defraudado de alguna u otra manera? Pero ahora Onésimo se convirtió en la prisión, se convirtió a Cristo por la predicación del apóstol Pablo, y ahora ya Pablo lo llama a él como su hijo. Imagínense cómo usted reaccionaría, ¿no? En esta época, acuérdense que la esclavitud era políticamente aceptada, podían tener esclavos, pero ya que el cristianismo tenía que eliminarse todas estas diferencias, ¿no? Miren lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 3 28, yo lo voy a leer. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya en Cristo Jesús ya todo esto tenía que ser quitado. Pablo apela a la bondad de Filemón y su autoridad apostólica a la conversión de Onésimo para solicitarle lo siguiente:
Mira, hermosa esta carta, me dejó con mucho interés experto. Mira lo que dice el 11 al 13. Dice, en otro tiempo te resultaba inútil, pero ahora no es, nos es útil a ti y a mí. Vuélvelo a Vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí. Quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el evangelio en tu lugar, le está diciendo. Entonces Pablo le está diciendo, Dios cambió a este Onésimo, siendo un inútil, ahora lo hizo útil, ¿no? Entonces Pablo le remite el caso a Filemón para que lo vea Filemón y lea la carta. Pablo deseaba conservarlo, ¿no es cierto?, a este joven muchacho, pero sabía que estaba en deuda con Filemón, ¿no? Probablemente no sabía Pablo si Filemón lo iba a devolver, no sabía qué iba a pasar en la vida de este joven llamado Onésimo. Mira lo que dice en el 14, ahí mismo en Filemón. Mi hermana Lili puede leerlo. Ahí mismo estamos Filemón Amén. 1:14. Pero para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Entonces, ahí le está diciendo, ¿no es cierto? La pena que le tocaba a Onésimo legalmente era una pena de muerte, porque le había robado, siendo esclavo de Filemón, le había robado, lo había defraudado y se había ido. Entonces, él tenía que enfrentar legalmente la pena de muerte. Él volvía a Colosas y tenía que morir. Pero Pablo lo convence ahora a Filemón y le dice, tú tienes que hacer lo correcto delante de Dios. Entonces Filemón no podía ignorar el consejo de Pablo o también considerarlo, ¿no? La tradición dice que, qué hermoso cuando usted lee esto, le digo, dice que Onésimo fue perdonado y Filemón se lo devolvió a Pablo. Miren, miren lo que hace la palabra del Señor, cómo cambia y transforma los corazones, ¿no? Este ladrón, este esclavo viene arrepentido a ponerse en manos de su amo y su amo lo perdona. Amén. Filemón pudo protestar cuando le robaron. Él siendo un hijo de Dios, así siendo un hijo de Dios, él pudo haber protestado. Onésimo hubiera deseado no tener que volver y así no lidiar con la vergüenza y probablemente con la sentencia de muerte, ¿no? Si Filemón lo perdonaba, estaría dejando un mal precedente en otros esclavos. Dirían, ay, sí, lo perdonó a su esclavo, ¿no? Ni Filemón ni Onésimo entendieron que la desgracia sería usada por Dios para su bien, para enseñarle a Filemón a perdonar y para enseñarle a Onésimo lo que es gracia y misericordia, que solamente se reciben a través de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces solo vemos una parte de este cuadro, pero Dios ya lo había visto todo. Amén. En su bondad y en su misericordia, vemos cómo este hombre llamado Filemón pudo cambiar su actitud y pudo perdonar a Onésimo. Amén. Pablo intercede por él, lo amaba, se lo ganó en la cárcel para Cristo y no solamente le otorgó la vida eterna, sino también el ser servidor de Cristo aquí en la tierra y el poder rectificar todos los errores. Y Pablo le dice ahí en la carta de Filemón, le habla acerca de la confianza que él tenía en Filemón. Mire lo que dice allí la palabra de Señor. Una muy bella enseñanza. Si usted la estudia, puede enseñar. Mire lo que dice del 17 al 20. Así que si me consideras tu compañero, le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, dice, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré. No por decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano. Permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Mire cómo lo amaba Pablo a este joven llamado Onésimo y cómo le dice a Filemón, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a Filemón, ¿no? Pablo tenía la confianza de que cuando él y Onésimo hicieran lo correcto, también lo haría Filemón. Entonces pidió a Filemón que lo recibiera como si fuera él mismo, ¿no? Incluso Pablo se ofreció a pagar toda la deuda del robo que hizo Onésimo. Filemón estaba en deuda con Pablo, pues a través de su ministerio él se había salvado él y toda su casa a través de la predicación, ¿no es cierto?
De la misma manera, mis amados hermanos, en que Dios nos recibe como a nosotros a través de Jesucristo. Qué bueno el perdón, la misericordia que Dios tiene con nosotros, ¿no? La Biblia nos enseña que debemos que perdonar a quien nos dañó. Aún a veces siendo cristiano la gente es mala y nos hace daño. Aún nuestra propia familia muchas veces nos hace daño. Los de nuestra propia casa nos defraudan, nos dañan. Mire, el hermano Filemón tenía su iglesia y así Onésimo le robó, se fue y lo defraudó. Pero aquí aprendió una lección a que tenía que perdonar. Amén. Le robó, le mintió, le hizo daño. Amén. Pero cuando no perdonamos, nos hacemos daño nosotros al no perdonar. Y el Señor necesita que nosotros seamos, ¿qué? Libres. Amén. Él quiere que nosotros seamos libres. Y la libertad la obtenemos a través de qué? A través del perdón. Y Pablo le dice a Filemón en el libro de en Filemón capítulo 1:21, dice, te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. Es como si Pablo le dijera, sé que lo harás. No solo le darás el perdón, sino también le vas a dar la libertad, porque acuérdense que Onésimo era esclavo de él por la ley, ¿no? El mensaje cristiano de amor y perdón nos hará verdaderamente libre. En el versículo 22 le dice, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se me conceda verlos, ¿no? Qué hermoso al estudiar esta carta del libro de Filemón, tan cortita que quizás pasamos por alto y no vemos el trasfondo tan maravilloso que encierra esta carta. En el 23 al 25 nosotros vemos donde le dice, te saluda Epafras, que es mi compañero de prisiones en Cristo, mis colaboradores Marco, Aristarco, Demas, Lucas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Ignacio, un historiador, en sus escritos nos informa que Onésimo terminó siendo pastor de la iglesia de Éfeso más adelante, ¿no? Y Pablo esperaba visitar a Filemón pronto. No sabemos si Pablo lo fue a ver, no sabemos si ocurrió, pero le envió diferentes saludos. Miren cómo una vida que estaba destinada a la muerte, a la cárcel, fue cambiada y fue transformada por Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Onésimo tenía que hacer lo necesario para lograr la restauración con Filemón, ¿no es cierto? Entonces, la enseñanza de la Biblia y nuestras acciones deben ir de la mano. Filemón era un hombre temeroso, buscaba a Cristo y aprendió lo que es el perdón, ¿no es cierto? El perdón, ¿no? A pesar de que le hizo daño, Onésimo, él lo perdonó. Amén. Entonces, es hermosa esta carta y vamos a entrar a la última carta también, ya para ir terminando, que es la carta de los Hebreos. Y vamos ya a terminar con el libro de Hebreos. Amén. Le aconsejo que reflexione mucho en esta carta también de Filemón. Amén. Y pueda también predicarla luego. Entonces, la epístola de los Hebreos. No está bien tomar decisiones malas en asuntos temporales, pero es peor tomarla en los asuntos eternos. Al optar entre la gracia y el legalismo, el pueblo eligió la ley. Entonces, en la carta del libro de los Hebreos, nosotros podemos ver que el pueblo se inclina hacia la ley. Querían rituales para sentir que habían ganado la salvación, ya lo que ya había sido abolido. Amén. Podían tener la libertad en Cristo, pero eligieron la servidumbre bajo la ley, aun cuando veían claramente el don gratuito de Jesús. Muchos de ellos prefirieron seguir la ley. La gente prefiere seguir rituales que leer el Evangelio. Y esto fue lo que Pablo encontró al enfrentar a los judaizantes. Acuérdense que los judaizantes eran una secta que los inclinaba a que ellos eran salvos si se circuncidaban, si se lavaban la mano antes de comer y a las prácticas de la ley que estaban escritas en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Este es el tema del libro de los Hebreos. Es tan revelante hoy como cuando lo fue escrito por primera vez. ¿Quién lo escribió? Nos dicen Pablo, pero nadie sabe si quién lo escribió. Unos dicen que Pablo quizá fue el candidato, otros dicen que pudo ser Aquilas, Priscila, Lucas, Bernabé, Apolo o Clemente. En sí, no se sabe quién realmente escribió el libro de los Hebreos, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. El libro fue citado por Clemente de Roma, un historiador romano, alrededor del 95 después de Cristo. Parece haber sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el 64
al 70 después de Cristo. Algunos cristianos fueron tentados a volver al judaísmo mirando la ley mosaica, lo que yo le decía, lo que estaba en el Pentateuco y el sacerdocio de Aarón, para que de alguna manera ellos decían que siguiendo la ley mosaica se iba a completar y perfeccionar su fe para alcanzar la salvación. El autor escribió para recordarles que Jesús era superior a todo esto, porque acuérdense que le dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, le dijo Jesús a los fariseos, ¿no? El autor escribió para recordarles que Jesús era superior a todo, por lo tanto nuestra fe debe de estar ¿en quién? En Jesús. Ya no tenían que hacer otros ritos más para ser aceptados, porque acuérdense lo que vimos la semana pasada. Cristo Jesús, ¿qué es? Cristo Jesús era plenitud. Entonces, el libro de los Hebreos tiene 4 divisiones, donde el escritor les habla y les dice, la primera división es la superioridad de Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el primer tema que dice el libro de Hebreos. Comienza con lo que probablemente es la mejor introducción, dice, doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Muestra a Jesús como el glorioso Hijo de Dios, superior a cualquier otro en la historia o en el tiempo. Él es el heredero, el creador, la imagen de Dios, el sustentador del universo, la propiciación por el pecado, el vencedor sobre el enemigo, el rey de reyes y señor de señores. Este es nuestro Jesús, les está diciendo, ¿no? Les está diciendo, Jesús es superior a todo. Los ángeles no son nada en comparación a él. Dios, les está diciendo, lo proclamó a él, hijo. Solo a Jesús se le ordenó y a todos los ángeles adorar y a servir al Hijo. Los ángeles no gobiernan en el Hijo, ¿no es cierto? El Hijo fue ungido por Dios y se muestra a él mismo como el Dios y el Creador. La gente podía creer que los ángeles son dignos de culto. En muchas historias se ven que se han rendido culto a los ángeles, pero Jesús es mejor que ellos. Solo Jesús es digno de ser adorado. Jesús es Dios y es superior a los ángeles. Eso nosotros encontramos en Hebreo capítulo 1 del versículo 5. Ahí usted puede irlo subrayando al 14, donde hay, mi amado hermano, una descripción tan hermosa y maravillosa que habla acerca de Jesús hasta el 14, ¿no? En el 14 termina diciendo allí, ¿acaso no son todos ellos, o sea, los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Se le da advertencia en contra de la tentación de alejarse del evangelio por el legalismo y no añade a nuestra salvación, no añade nada a nuestra salvación, sino que nos está diciendo que nuestra plenitud, toda nuestra plenitud está en Cristo Jesús, porque Él es la encarnación. Él es el que se convirtió en hombre para morir por cada uno de nuestros pecados. Jesús es superior a quién? A los ángeles. Jesús es superior a todo lo que está creado en el universo. Jesús venció, ¿no es cierto? Y los pecadores ahora pueden obtener la salvación a través de Cristo Jesús. Pueden ser salvos, pueden ser santificados, ¿no? Porque ahí también dice que Jesús destruyó a la muerte y al diablo y lo hizo por nosotros, no fueron los ángeles. Entonces les está dando una enseñanza a los hebreos que no deben de adorar a los ángeles más que al Creador, al Dios Todopoderoso que es Jesús. Por eso dice en Hebreo capítulo 1, versículo 5, Jesús es superior a los ángeles. Vemos el 3, hablando de la superioridad de Jesús, le da otra característica. Le dice que Jesús es mejor que Moisés y los profetas. En el 3, nosotros estamos viendo allí, del 1 al 6, ahí le vuelve a decir que Él es mayor que Moisés, porque Moisés era un siervo de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? No miramos a Moisés para la salvación, sino que miramos a Cristo Jesús. Él nos puede dar la salvación, ¿no es cierto? Del 3 al 7, sí, del 7 en adelante al 19, habla acerca del reposo del pueblo de Dios, ¿no? Que la nación de Israel no entró a la tierra prometida por rebelarse en contra de Dios, ¿no? Y no lograron entrar al descanso. El autor advierte de que no deben de cometer los mismos errores, ¿no?
que no tienen que endurecer sus corazones y provocar a ira al Señor, rindiendo culto a otra deidad que no sea Jesús, ¿no? Por la dureza de corazón. 3:15, lea mi hermana, Lili, por favor. Tres quince. Amén. 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Entonces, miren, ahí está hablando el escritor de los Hebreos, ¿no? Que la dureza del corazón puede alejarnos de la vida eterna o como alejó al pueblo de Israel de la tierra prometida, ¿no? Porque Jesús es el reposo prometido de Dios. ¿Cómo entramos a ese reposo? A través de la fe en Jesús y la palabra que nos trae convicción, la palabra de Dios. Ahí es cuando cita, no sé cuánto se sabe en ese versículo, Hebreo 4:12. Se lo sabe de memoria. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro sustento? En la palabra. Es la guía para nuestra vida. No podemos ignorarla. Por eso es importante estudiar y conocer la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 4 también nos habla acerca de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Acuérdense que el pueblo quería volverse a la ley y ahora el escritor de Hebreo le muestra a Jesús como el cumplimiento de la ley en cada capítulo que nosotros vamos leyendo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, él es el reposo y ahora le dice aquí también, mis amados hermanos, que Él es nuestro descanso. Y vemos en el capítulo 4 del versículo 14, lo muestra como el sumo sacerdote, ¿no? Como el sumo sacerdote. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien no entró solo al lugar santísimo, sino que lo hizo, entró al mismísimo cielo. Y con Él podemos alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro. Entonces le está diciendo, Jesús es superior a todo. No se equivoquen. Vemos el sacerdocio de Jesús del 5 al 7. Vamos a ver el sacerdocio de Jesús y lo describe aquí. Cuando usted lee allí, es superior al sacerdocio, al ritual de Moisés. Dios le dio a Jesús un sacerdocio según el orden de Melquisedec. El autor se maravilla de la inmadurez de los hebreos, que debían de ser ya maestros y se comportaban como bebés, se habían dejado llevar por estos judaizantes y por el viento de doctrina. Y el autor les implora no alejarse de la fe en Cristo. Y aquellos que abandonan la fe no regresarán, ya que sus corazones estarán demasiado endurecidos después de que se vayan, ¿no? Los lectores originales de este libro jugaban con la idea de volverse al judaísmo y esa idea era devastadora, o sea, iban a perder la salvación. El autor de los Hebreos espera mejores cosas de sus lectores. Ellos habían mostrado el fruto del amor de Dios en sus vidas y el autor tenía la esperanza de que se mantengan en la fe y que dejarían de jugar con fuego. Amén. Por eso le dice, yo ustedes debiendo de ser ya maduros, de comer comida sólida, todavía es necesario que se les dé leche. Entonces, por eso del 6 al 13, el autor de los Hebreos le dice, Jesús es el cumplimiento de las promesas que están escritas en la Biblia, ¿no? Entonces nosotros vemos allí cómo habla acerca de Jesús, que el sacerdocio que Jesús tuvo y a través de ese sacerdocio nosotros obtuvimos salvación. Vemos allí, vamos a leer Hebreos 7, del 24 al 25, dice. Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre e intercede por ellos. Jesús es el mismo, nunca cambia. Por lo tanto, su sacerdocio es permanente. Él es el único que puede salvar a todos los que se acercan a Dios a través de él, porque Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Vemos acá. Vamos a ver acá el otro punto que también nos dice el libro de los Hebreos. El sacrificio de Jesús, del 8 al 10. Ya estamos terminando ya.
Aarón como sacerdote tenía que presentarse constantemente en sacrificio por él y por el pueblo. Tenía que presentarnos. Los sacerdotes de Aarón tuvieron el tabernáculo terrenal establecido de acuerdo al pacto de Moisés. Jesús tiene algo mejor. A través de él tenemos un nuevo pacto instituido por Dios y basado en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aarón tenía que sacrificar becerros, corderos, era sangre de animales la que llevaba dentro del tabernáculo. Jesús murió y ofreció su propia sangre, le está diciendo allí, proveyendo tanto la sangre necesaria para el pacto por nosotros como el sacrificio que necesitaban para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús lo hizo todo una sola vez y para siempre. Ya no era necesario de seguir derramándose sangre, sangre y sangre a través de los sacrificios de animales, sino que una sola vez se hizo a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, el cual a través de esa sangre el hombre alcanzó salvación y vida eterna. Amén. Entonces, la Biblia, el escritor de los Hebreos registra esto porque los hermanos de la iglesia, podríamos decir allí, estaban cambiando su doctrina. Entonces, por eso era necesario que ellos sean exhortados. Amén. Cristo fue el único sacrificio. Amén. Y Él nos dio acceso, ¿no? Él nos dio acceso. Entonces, en Hebreos también nos habla acerca de una advertencia en contra de la apostasía. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Ahí hay un hermoso versículo también, del versículo 19. Amén. Del 10 vemos el versículo 19. Mira lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el 26 nosotros vemos advertencia al que peca deliberadamente. Da una advertencia contra la apostasía al dejar los que dejan a Cristo Jesús. Amén. Ahí da una advertencia, es muy hermoso ese versículo, ¿no? ¿Y qué es lo que le sucede a aquellos que desprecian la gracia? Del 11 al 13, vamos a ver, del 11 al 13, vemos el otro punto que es siguiendo a Jesús. Entonces vemos allí, del 11 al 13, ¿cómo nos aferramos a Jesús? El 11 dice, por la fe, puesta la mirada en Cristo Jesús, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dice que Abel mostró su fe a través de su mejor sacrificio. Habla de la fe de Enoc, quedó ahí mostrada, caminaba con Dios y fue traspuesto. Habla de la fe de Noé, que se mostró claramente a través del arca y que le tomó años en construirla, y habla de un poco de hombres de fe, de Abraham, de Sara, habla de Isaac, de Jacob, de José, de hombres de fe, amén. Lo que Moisés hizo por la fe, ¿no es cierto? Ahí habla de Raab, Barak, Gereón, de Sansón, de Jetec, de David, de Samuel y de quienes confiaron en Dios, ¿no? Jesús es nuestro último ejemplo y Él es en quien nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Amén. Porque Él enfrentó la cruz por nosotros y nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta solamente en Él, porque Él nos amó y Él nos da el poder para poder soportar la prueba. Habla en el capítulo 12 acerca de la disciplina también que el Señor le da a los hijos que ama. El hijo que ama disciplina, más el bastardo lo deja sin corrección. Entonces, en el capítulo de Hebreo 12:15 le habla a los hermanos de Hebreo que tengan cuidado de perder la gracia de Dios, que no haya raíz de amargura para que cause estorbo y los vaya a contaminar. El autor de los Hebreos da unas instrucciones de cómo debe ser el creyente. Debe de amar, tiene que ser un hombre dadivoso, tiene que acordarse de los presos, tiene que mantener la pureza conyugal, tiene que confiar en Dios, eso lo vemos en Hebreos 13, del 1 al 19, tiene que caminar con Dios. Ya en el versículo 13, del 20 al 25, del versículo 20 al 25, ya nosotros podemos ver la bendición y la despedida, ¿no? Vamos a ver allí, Hebreos capítulo 13,
del 20 al 25. Ahí vemos nosotros la bendición y la despedida. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas y la sangre del pacto eterno, los haga acto en toda buena obra para que hagáis la voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque aquí los estaba exhortando, pues os he escrito brevemente. Sabe que esta libertad, nuestro hermano, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Entonces, allí nosotros podemos ver ya la despedida del escritor de los Hebreos, ¿no? Sea lo que sea, amén, o lo que nos quiere ofrecer el mundo, nosotros no debemos de quitar nuestra mirada de Cristo Jesús. Jesús es mejor que toda superstición, que todo ritual. Él es mejor que todo. Él es la plenitud, como yo les dije, ¿no? No nos sentamos tentados por reemplazar a Jesús. Amén. Los cristianos no podemos caer en el pecado del mundo. Amén. Los cristianos tenemos que estar atentos y nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Bien, mis amados hermanos, hemos terminado. Ya la semana que viene vamos a ver lo que nos resta de las cartas y luego ya entramos a Apocalipsis. Estamos, creo, ya a 2 clases de terminar. Amén. Lo que es Nuevo Testamento se nos ha hecho largo porque hemos ido explicando libro por libro. Amén. Entonces, que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.